bueno que todos nosotros conocemos, Una noche tibia. Vamos a cantarla, señor embajador. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Upacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Oiga, Y continúa. bueno, señores, aquí estamos. Buenas tardes a Buenas todos tardes. ustedes en este lunes. Buenas El que tardes. acaba de cantar es el señor embajador del Paraguay, Muchas que gracias. además dentro de un momentito, él es autor también de unas canciones incluso dedicadas a la República Dominicana. El licenciado Pedro Sánchez, el embajador del Paraguay. Le acompaña el señor ministro también de la embajada, Roberto Recalde, ministro de la embajada del Paraguay. ¿Por qué el Paraguay? ¿Por qué el Paraguay? Porque yo creo, sinceramente, muchísimas gracias a ambos por estar aquí en este programa. Hacía mucho tiempo que yo quería conversar sobre el Paraguay. De las historias americanas, una de las más conmovedoras, más heroica, más extraordinaria, desde mi punto de vista, y de las más desconocidas, es la historia del Paraguay. Incluso en la misma América, cuidado si en la misma América no se conoce exactamente lo que es la historia de lo que fue, de lo que era el Paraguay, su independencia, su lucha, cuando se enfrentó a 3 países, Argentina, Brasil y Uruguay, cuando se hizo la Triple Alianza para acabar con la soberanía del Paraguay, y a donde eliminaron, prácticamente no quedó un solo hombre en el Paraguay. Una nación bilingüe, una nación extraordinaria. ¿Usted conoce la historia del Paraguay? Muy poca gente. Muchas gracias, señor embajador, señor ministro. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Verdad que eso es cierto, que la historia del Paraguay, aparte de Roa Bastos y yo el Supremo, el doctor Francia, eso como personajes retratados por Roa Bastos en Yo el Supremo, como que la historia del Paraguay, creo que era el mismo Roa Bastos que decía que era como un gran silencio y que de pronto hace como estalla y vuelve y cae en un gran silencio lo que es el Paraguay. ¿Por qué conocemos tan poco del Paraguay? Buenas tardes. Buenas tardes, Consuelo. Muchísimas gracias, antes que nada, por este espacio que nos permites en tu muy vista programación, porque nos permite, de alguna manera, difundir un poco la historia, la cultura, y decirle a los dominicanos, Paraguay, en cierto modo, está presente en la República Dominicana. Por un lado, porque hace muchos años que mantenemos relaciones diplomáticas, pero mi gobierno, el gobierno del presidente Horacio Cartes, actual presidente de la República del Paraguay, cumple con un largo anhelo de los paraguayos de establecer una embajada permanente en Santo Domingo, tan lejana en la distancia física, pero tan cercana a nuestro corazón. Inclusive luego podemos conversarlo, porque tenemos una comunidad en Paraguay que se denomina Santo Domingo de Guzmán, en homenaje a la República Dominicana. Qué bello. Y bueno, definitivamente te agradezco también por el conocimiento que tienes de mi país y con la emoción que has expresado esta programación. Me está acompañando aquí el ministro Roberto Recalde. Ministro, también tu saludo es importante como paraguayo. ¿Cómo no? Muy buenas tardes, Consuelo, y muchas gracias por la invitación. Sinceramente nos sentimos honrados de estar en tu programa y también, como bien lo señaló el embajador, queremos difundir lo más posible aquí en la República Dominicana para que conozcan nuestro país, nuestro querido país, que los espera con los brazos abiertos, así como ustedes esperan también el intercambio de turistas a todo el mundo, nosotros también esperamos Qué lo lindo. mismo. El Paraguay es, yo antes de venir a esta entrevista,
yo soy una fanática, déjeme decirle, de la historia del Paraguay. Este libro me lo regaló mi hermano, se llama Madame Lynch, será la esposa de don Francisco. Sí, Francisco Solano López. Solano López, que usted nos va a explicar. Este libro, Madame Lynch, apasionante, la esposa de él, una inglesa, no más que inglesa, irlandesa, que termina siendo la esposa de Francisco, de su héroe nacional, sí, señora, que es Francisco Solano López. Entonces, a mí me llama la atención este libro que me lo regaló Luis de Pradel, mi hermano, que era un gran lector hace muchos años, porque nosotros éramos muy apasionados de la historia del Paraguay. Yo la conocí en Cuba, en La Habana, en una ocasión que visité La Habana, y había una actividad donde se discutió y se habló sobre la historia del Paraguay. Y desde ahí yo me apasioné con esta historia. El Paraguay es tal vez después de Haití, usted me decía que es el primer país que se independiza en América. Así es, en Sudamérica. En Sudamérica. Sí, sí, de hecho, como ustedes saben, Haití se independiza creo que el 1 de enero de 1804. Y el Paraguay se independiza el 14 y 15 de mayo de 1811. ¿Por qué tenemos 2 días? Porque el movimiento emancipador de la independencia del Paraguay con los próceres de mayo, entre ellos el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, un abogado con gran inteligencia y visión política, y luego podemos comentar un poco cuáles eran sus principios fundamentales para la defensa de la soberanía del Paraguay, que hasta hoy lo seguimos manteniendo como punta de lanza de nuestra diplomacia. Y entre ellos, Fernando de la Mora, Pedro Juan Caballero, Vicente Ignacio Iturbe, Yegros, y una mujer, Juana María de Lara. Justamente en homenaje a ella es que también festejamos el Día de la Mujer Paraguaya, porque en la gesta de independencia de mi país estaba presente la mujer, que luego, ya después de la guerra de la Triple Alianza, las mujeres del Paraguay fueron las residentas, las que posibilitaron la reconstrucción de mi país. Es así. Por eso el Papa Francisco, Consuelo, dice, refiriéndose a la Virgen de Caacupé, que es un poco la Virgen como la de la Alta Gracia que ustedes tienen aquí, sí. El Papa, cuando se refiere a la Virgen de Caacupé, dice que es doblemente gloriosa. Primero porque es la Madre de Jesús y segundo porque es paraguaya, en reconocimiento a la importancia de la mujer en la historia de la República del Paraguay. Al comenzar la programación decías que después de la guerra de la Triple Alianza, el Paraguay queda prácticamente sin hombres. Tal es así que el 16 de agosto nosotros festejamos el Día del Niño. ¿Por qué? Porque fue una guerra, la de Acostañú, en la que niños de 10, 11, 14 años con barbas postizas, ya no habiendo hombres, defendieron la tierra amada en contra de los invasores del Paraguay. Y por eso hasta hoy nosotros festejamos el Día del Niño paraguayo, el día 16 de agosto. Sí, entonces el prócer para ustedes es Solano. Él es Francisco. nuestro héroe de la patria. De la patria. Es el defensor porque este hombre que según las historias de la contraparte era un dictador, era un hombre horrible, sin embargo, él tenía conocimientos de que había un tratado secreto en contra del Paraguay para repartirse los territorios del país, y él estaba convencido, y por eso hasta hoy nosotros, nuestro lema es vencer o morir. Que es así, ¿eh? Vencer o morir. Porque murieron, señores, ahí no quedó uno, hasta los niños, todos murieron en esa guerra de la Triple Alianza. Pero somos orgullosos de nuestro país y hoy podemos decir que somos parte del concierto de las naciones. Así mismo. Así es. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la guerra de la Triple Alianza? El Paraguay, ¿qué era el Paraguay? Era una autarquía. Desde el doctor Francia, tengo entendido, era una autarquía. Paraguay, dentro de todo este virreinato del Río de la Plata, Paraguay sobresalía porque era autárquico, tenía ferrocarriles,
astilleros, así es. producción De tabaco, de tabaco. alimentos en general, sí, así es. La tierra era una tierra comunera, vamos a llamarla para que el guaraní se reconoció como lengua también, no solo el español oficial. Exactamente. Es algo Y extraordinario. un país en esa época sin deuda externa. Sin deuda externa. Tenía autosuficiencia, es decir, que un país que demostró que si los sudamericanos, los latinoamericanos, tenemos suficiente amor a la patria, podemos producir suficientemente para alimentar a nuestra gente y desarrollar a nuestros pueblos y a nuestros países. Así mismo. Y quería comentarte que la historia de la autonomía paraguaya, de la autarquía paraguaya, comienza ya en 1537, con la fundación de la ciudad de Asunción un 15 de agosto. Asunción fue madre de ciudades. Desde la ciudad de Asunción se fundaron ciudades como Santa Cruz de la Sierra, San Juan de las Siete Corrientes en Argentina, Santa Fe de la Vera Paz en Argentina y la propia ciudad de Santa María de los Buenos Aires. En 1578, Juan de Garay, con indígenas y criollos o hijos de españoles nacidos en Asunción, fueron a fundar la ciudad de Buenos Aires. Entonces, pero formábamos parte todos del Virreinato del Perú, hasta que se crea el Virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, pero se mantiene la autonomía de la gobernación del Paraguay. Sí. Por eso es que nosotros siempre fuimos una tierra en cierto modo independiente, y mencionabas tú a los comuneros. Sí. Los comuneros son ciudadanos asuncenos que, en contra de los abusos de ciertas autoridades españolas y en defensa de los derechos del pueblo, se manifestaron y lucharon justamente, y valga la redundancia, por defender los derechos del pueblo. Exacto. Los comuneros de la República del Paraguay. Porque hay una situación interesantísima, leyendo a Madame Lynch, el libro de Madame Lynch, mientras en el Brasil había la esclavitud, en el Paraguay nunca tuvimos. No tuvieron nunca esclavitud. Nunca tuvimos. Incluso más, con respecto a eso, muchos esclavos que se escapaban del Brasil se refugiaban en el Paraguay, y nosotros tenemos un lugar que se llama Cambacuá, que significa lugar de negros, ¿verdad? De morenos. Sí. Y ese territorio fue cedido por el propio Gaspar Rodríguez de Francia para que los morenos, negros, esclavos que se escapaban del Brasil pudieran tener su lugar de vida y autonomía propia. Don Roberto. Sí. El Paraguay sufrió igual que todos estos países latinoamericanos, las dictaduras. Y tenemos la dictadura de Stroessner, allá en el Paraguay. ¿Cómo salieron ustedes? ¿Cuánto duró la dictadura de Stroessner y cuándo Paraguay vuelve a la democracia? Bueno, la dictadura de Stroessner se impone con un gobierno después de muchos cambios de gobierno que tuvo el Paraguay 20 años atrás. Sí. Desde el año 1912 al 1954 cambiamos gobiernos, había presidentes que no duraban meses. Sí. En el gobierno. Tal es así que llega el momento en que en el año 1954, en aquel entonces un militar, Alfredo Stroessner, con un golpe militar, él es nombrado presidente y posteriormente llama a elecciones. Esas elecciones duran 5 años, cada periodo gubernativo, se realizan permanentemente, en la cual normalmente, eso fue conocido como el gobierno de Stroessner hasta el año 1989, cuando el cambio en el mundo, sí. La caída del muro de Berlín, sí, y toda la caída de la Guerra Fría, el término de la Guerra Fría, eso ocasiona un cambio de política también dentro de Paraguay, y ya estaba también el propio gobierno de Stroessner, estaba siendo reelegido innúmeras veces, sí, sí. Razón por la cual ya dentro del mismo partido oficialista, el partido de gobierno de aquel entonces,
ya había una cierta insatisfacción con el gobierno Sí. de Stroessner, y bueno, en ese momento se creó una fuerte oposición al gobierno de Stroessner y generó una alianza cívico-militar que lo derrocó el 2 y 3 de febrero del año 89. El 89. A partir de ahí, los líderes de entonces, de esa época de la caída de Stroessner, llaman a elecciones y empieza a Hasta ser, hoy. hasta hoy. Permanentemente estamos cambiando democráticamente. Exacto. Democráticamente. Sí, Perfecto. sobre Sí. el punto, es interesante explicar un poco. Stroessner tenía una justificación según el constitucional en aquella época, porque había un artículo de la Constitución que decía el presidente podrá ser electo una vez más, pero siempre era una vez más después de la última. Una vez más. Claro. Entonces, bueno, pero son las cosas de nuestras normas, ¿no? Y Que podrá ser reelecto, decía la Constitución. una vez Entonces, más, ya. Una vez más, claro. Y bueno, lo que sí esto cambia con la oleada democrática, prácticamente toda Sudamérica en 1989 cambia. Es importante que en el 1992 nosotros establecimos la nueva Constitución de la República del Paraguay. En ella hay un fuerte parlamentarismo actualmente. El Parlamento tiene mucho poder. ¿Por qué se hizo así? Y porque justamente quitarle el poder al presidencialismo Sí, y por temor a la dictadura. Sí. Inclusive eso explica después un poco también el cambio de gobierno de Lugo, que podemos conversarlo también, no hay Sí, ningún problema. sí. En Paraguay, el presidente hoy en día, según la Constitución Nacional, solamente el presidente puede durar 5 años y no es reelegible. No es reelegible, salvo que cambiemos la Constitución. Por ahora Sí. no se puede. E incluso los parientes más cercanos no pueden. El vicepresidente, para que pueda ser candidato, debe renunciar 6 meses antes a su cargo para Sí. poder lanzarse a una candidatura presidencial. Así es que tenemos una constitución bastante rígida, pero ahora estamos ya en tiempos de ver la posibilidad de que vayamos cambiando algunas normas que ya están un poco desactualizadas, ¿no? O sea que ustedes están, vamos a decir, todavía en esa etapa de revisión de la Constitución, entonces, porque eso nos pasa a todos. Nosotros acabamos de revisar la Constitución en el 2010. Sí, así es, así es. La última revisión fue en el 2010. Ujú, Quiere decir que estos países que han sufrido estas dictaduras tan terribles, parece casi como si fuera un modelo que nos impusieron a todos, pues estamos todavía como con asignaturas pendientes. Así es. Bien, Así es. usted me dice que todavía ustedes se rigen por principios que el doctor Francia impuso, Ujú. porque a pesar de la dictadura de Francia, que fue un dictador también, Sí, pero era el cargo de Supremo. dictador. Claro, pero en esa época el cargo de dictador era reconocido dentro de lo que era una denominación de gobierno. Exacto. No es como lo entendemos hoy, ¿verdad? Exacto. O sea, hoy cuando se habla de dictador, ese dictador Francia y este dictador, vamos a decir, actual, son diferentes. O sea, Sí. Francia existía como el Supremo. Como dictadura de la época de Grecia o de Roma, Exacto. el Claro. concepto de gobierno, Exacto. dictaduras. O sea que Exacto. de la época del concepto de derecho Sí, romano. sobre el punto, ministro Sí. Consuelo, es interesante esto porque cuando el Paraguay declara su independencia en 1811, empiezan todos los movimientos en los países actuales, en nuestros vecinos, digamos. Entonces, había mucha convulsión interna en Argentina, en Exacto. Uruguay, ya en Brasil también comenzaban los movimientos, bueno, en toda Sudamérica. Entonces, ¿por qué se le nombra dictador al doctor Rodríguez de Francia? Justamente como para que evitar esas confrontaciones internas, y se mantuvo fundamentalmente 3 principios. Sí. Uno es la defensa de la soberanía nacional. 2, la defensa de la integridad territorial, de Sí. que el país no se dividiera como se nos ocurrió después en varias regiones de América, de toda la América, ¿verdad? Y el tercero es la autodeterminación de los pueblos. Sí. Eso
para nosotros hasta hoy es un principio básico de nuestra diplomacia. Y había incluso un cuarto punto que para nosotros sigue siendo importante porque somos un país mediterráneo. Sí. Nosotros no tenemos costa marítima, no Exacto. tenemos mar, pero somos sin litoral marítimo. Sí. Pero tenemos ríos inmensos Sí. que salen al Atlántico, pero tenemos Sí. que cruzar por territorios vecinos, por ejemplo, Sí. con Argentina y por el Uruguay, ¿verdad? Sí. Entonces, uno de nuestros principios también es la libre navegación de los ríos para que, lógicamente, podamos mantener Claro. nuestro comercio y nuestra comunicación con el exterior. El Paraguay jamás ha tenido acceso a la costa, jamás. Nunca tuvimos, Nunca. nunca tuvimos. Siempre fuimos una zona mediterránea. Y por eso cuando la Triple Alianza tenían que pedirle permiso porque ustedes, hay una situación en el Uruguay que ustedes van a ayudar. Exactamente. Tengo entendido. Era por el equilibrio del plata. Porque Exacto. teníamos ahí las dos potencias, Exacto. Brasil, Brasil. el imperio del Brasil en Sí. aquel entonces, Sí. y Argentina. Sí, Entonces, las provincias argentinas que estaban ya también en ebullición, en ebullición. no, se estaban por fraccionar las provincias argentinas. Sí, Pero Paraguay, con el mariscal Francisco Solano López, Sí. ha participado como mediador en la guerra que tuvieron las provincias argentinas y los ha unificado a los propios argentinos en un pacto de San José de Flores en la época, cuando era brigadier. Él fue nombrado por su padre, en Sí. aquel entonces presidente Carlos Antonio Don López, Carlos, sí. lo envió al brigadier, entonces mariscal Francisco Solano López, Sí. para ir a Argentina a parar la guerra, a evitar esa guerra entre las provincias y los confederados de Buenos Aires y las provincias Sí, argentinas. sobre el punto. Él es reconocido como pacificador en la República, Francisco. porque fue el negociador, el mediador entre los propios argentinos para el Pacto de San José de Flores en 1852. Pero yo leí que muchos argentinos con Mitre, que lo mandan a pelear contra ustedes, Ujú. Mitre perdía soldados porque decían no vamos a pelear contra nuestros hermanos paraguayos. Exactamente. Los soldados argentinos. Sí, hay un Bartolomé Mitre. O sea que ustedes como pueblo le sirven de ejemplo a los otros. El general Justo José de Urquiza, que fue el primer presidente de Argentina, Sí. era compadre, padrino de uno de los hijos del mariscal López. Sí. Tal es así que en esa época también reconoce un territorio que hoy es parte del territorio argentino, pero el general José Urquiza reconoce la provincia de Formosa como territorio argentino en esa época. Pero el Congreso argentino no firma el Tratado de Límites, que fue lo que después la Argentina reivindicó como propio y pasa a ser parte del territorio argentino de la actual provincia de Formosa. En 1860, Bartolomé Mitre asume el poder Sí. en la República Argentina y firma el tratado secreto de alianza con Brasil y Uruguay para la guerra contra la República del Paraguay, Es Mitre. que justamente don Carlos Antonio López Pero ustedes fue lo un gran derrotaron a negociador, fue un Mitre. gran pacifista, perdón. Óyeme a mí, yo digo ustedes, pero el Paraguay derrotó a Mitre. Bueno, en una de las batallas. En una de las batallas, por Curupactí, supuesto. La de Curupactí. Sí. Así es. Derrotó a Mitre. Sí, exactamente. Bueno, pero antes de terminar, para que ustedes vean la historia, que lo del Paraguay es algo fuera de serie. Entonces viene la guerra del Chaco. ¿Qué es la guerra del 1932-1935. Chaco? Es con Bolivia. ¿Cómo le- Esa es con Bolivia, porque Bolivia en 1879 pierde, durante la Guerra del Pacífico, su costa marítima con Chile. Sí. Bolivia con Perú contra Chile, pierde la guerra, pierde, y había un territorio también apetecido por Bolivia, reclamado por Bolivia, que es el Gran Chaco. Ellos lo que buscan es, por un lado, su salida al mar a través de los grandes ríos hacia el Atlántico, porque perdieron su territorio del lado del Pacífico, Sí. ¿verdad? Sí. Que luego hicieron el tratado territorial con Chile y Bolivia, creo que fue en 1904, y es que hasta hoy sigue generando ciertas dificultades Tiene entre ellos, dificultades ¿verdad? todavía, sí. Bueno, pero también, y casualidad,
que en una parte del Chaco paraguayo había petróleo y que la Standard Oil pretendía esos territorios petrolíferos. Una vez terminada la guerra, en 1912 de junio, se firma la paz del Chaco, termina la guerra, se establecen los límites, pero el territorio que le queda a Bolivia hoy día sigue produciendo petróleo. Y en aquella época comenzó a producirla la propia Standard Oil. ¿Y ese territorio era su propia del lectura. Paraguay? En disputa, eran territorios en disputa. En disputa. Porque hay que también entender que Pero fue en muy esas cruenta épocas esa fueron fue muy conformando cruenta. los límites de los países. Perdone. Que en esa época Sí, se iban sí. conformando los límites de los países. Entonces, finalmente, antes de nosotros subir, que tenemos que cumplir con nuestro comercial, pero no, hay una parte que quiero que antes de subir, que se quede claro lo siguiente. ¿Por qué entonces Argentina, Uruguay y Brasil y el imperio brasileño, ese imperio que está hoy de moda, por cierto, le hacen esta guerra al Paraguay? ¿Por qué esta guerra de la Triple Alianza? ¿Por qué? Bueno, yo creo que generalmente los principios a veces sucumben ante los intereses, Sí. como ha ocurrido en diferentes zonas y siempre. épocas de la historia, Claro, ¿no? casi siempre. así Y el Paraguay, eso conversábamos aquí con el ministro justamente, en ese momento representaba digamos, el conocimiento de que un país latinoamericano, bien administrado, honestamente administrado, puede generar... Sin deuda. Sin deuda, puede generar su Desarrollo. propio desarrollo. Así es. Y el Paraguay en esa época no tenía deuda externa, tenía su ferrocarril, su producción, y representaba un mal ejemplo para ciertos intereses extranjeros. Y, bueno, además de la delimitación de los territorios apetecidos por nuestros vecinos, se generó la guerra. El caso uruguayo, el Uruguay en realidad no tenía ciertas pretensiones, pero hubo un cambio de tinte político. Sí. Estaba el partido Los blancos Colorado, colorados, sí. estaban los blancos en el poder, los colorados asumieron Sí. y obligaron a los uruguayos a ir a la guerra también. Sí, ¿no? sí. Si me permite, Sí, ministro. el principio del equilibrio del plata, la potencia de Brasil, el imperio, y Argentina, ya consolidado, unido mediante la gestión diplomática del mariscal López, Sí. ya era una potencia, y el estado oriental del Uruguay, que iba a ser, como lo estaba contando el embajador, entre el Partido Blanco y el Colorado. Sí. Entonces, ellos intervenían, las dos potencias intervenían en los asuntos internos Sí. Sí. del Uruguay. Y Paraguay, que era una potencia también en ese entonces, una potencia Pero industrial, una potencia, económica. una potencia. Tenía voz y Sí. se lo escuchaba. Sí. Entonces dijo, bueno, señores, aquí tenemos que permitir la libre determinación de los pueblos. Sí. Y el equilibrio del plata viene ahí, de que no haya una potencia superior a otra. Entonces, como no se respetó el pacto que se pedía, entonces el mariscal López en ese entonces, que ya tenía un poder fuerte militar ahí, era el presidente del Paraguay en ese entonces, pidió intervenir en defensa del Uruguay. del Uruguay, Sí. Sí. para que ninguno, ni Sí. Argentina ni Brasil, intervinieran. Sí. Entonces quiso Sí. Y los intervenir. ingleses jugando su papel también. impulsando los ingleses. Impulsando todos Exacto. estos intereses, los ingleses, que tenían sus bancos y querían que el Paraguay Exacto. también cayera en la deuda y en cogerle prestados y todo aquello es algo extraordinario. No quedó un adulto, no quedó un hombre. Niños y ancianos. Niños, ancianos, Y mujeres. todo. Después, simplemente, Madame Lynch, mujer de guerra también, la esposa de Solano, fue una mujer de guerra también, Le enterró a su esposo y a sus hijos, y a sus hijos, muertos el 1 de marzo. muertos en batalla. El 1 de marzo del 1870. Esta señora, que era una irlandesa, hay que ver aquello. ¿ok? Sí, dejó su cultura, su país,
por seguir los caminos de su amor, Sí. de su amor. Pero amó al Paraguay. Sí, sí, profundamente. Profundamente. ¿Y cómo ustedes Profundamente. tienen a Madame Lynch allá en el Paraguay? ¿Tiene un reconocimiento Sí, también? por supuesto, Así es. por Sí. supuesto, hay avenidas Y importantes se le que dice llevan su Madame nombre. Lynch. Madame Lynch. Madame Lynch. Madame Lynch. Correcto. Bueno, extraordinario. Señores, permítanos, señor embajador, señor Adelante. ministro, cumplir con nuestros comerciales y bajamos de inmediato vamos a ir, cuando bajemos entonces nos ponen la canción para despedirnos. Ojalá seguir hablando del Paraguay, ojalá seguir hablando de todas estas cosas tan interesantes porque nos hace falta conocer estas historias tan hermosas, tan importantes, tan heroicas de lo que son nuestros pueblos. Igual que el dominicano, que ha luchado tanto por su libertad también, por su soberanía. Vamos a subir y cuando bajemos vamos a oír la canción del señor embajador que le dedicó a República Dominicana. No te vieron cuando a tus playas llegué, pero sentí gran emoción, la sonrisa de tu gente y tu sincero corazón, tu cultura morena, tu estilo colonial, tu melodía salvaje y tu sabor tropical. Oye, qué hermoso, don Pedro, muchísimas gracias. A ustedes, Después a usted me ustedes. lo va a dejar aquí. Claro que sí. Esta canción se llama Como si fueras mi país. Ay, qué lindo, señor embajador. Hermoso. Punta Cana, dedicado a República Dominicana. Gracias, señor embajador. A ustedes, muchas gracias por la Hermoso. invitación. Bien, me dice, ustedes estábamos en la pausa algo porque nos queda un minutito, que hay una revisión como en Sí, Argentina. exactamente, sí. Justamente el año pasado la expresidente Cristina Fernández, viuda de Kirchner, expresó un cierto grado de revisionismo de la historia argentina con relación al Paraguay y le comentaba que la semana pasada estuvieron el canciller brasileño, el embajador Vieira y el ministro de Defensa, incluso recorriendo las zonas donde se desarrollaron las batallas de la guerra de la Triple Alianza. Y hay un revisionismo y se ha firmado un acuerdo en la que los historiadores paraguayos puedan acudir a los archivos del Brasil para conocer la verdad sobre la guerra de la Triple Alianza y difundirla, que hasta hoy es un secreto. Y la devolución de muchos trofeos de guerra, entre ellos nuestro cañón cristiano, que es símbolo de defensa de la República del Paraguay. Señor ministro, en un segundo, ustedes como quieran, los países le han abierto puertos al Paraguay. Así mismo. Eso es importante. En una época determinada, Paraguay logró negociar con los países vecinos, entre ellos Chile, Brasil, Argentina y Uruguay, zonas y depósitos francos, los cuales lo tenemos con Chile, por ejemplo, lo tenemos una zona y un depósito franco, donde tenemos la soberanía aduanera y la soberanía comercial que podemos Antofagasta. para en Antofagasta. Bueno, sí. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias al señor embajador de la República del Paraguay. Yo los invito a que busquen en Google lo que es el Paraguay, por favor. A don Pedro Sánchez, muchísimas gracias, señor embajador. A don Roberto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Don Roberto Recalde, ministro también de la embajada. El Paraguay, precioso. Y después yo le hablaré de esta señora, Madame Lynch. Gracias a ustedes, que es extraordinaria. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias al Grupo Rica con Lista 1000. Gracias a Plaza Lama, que en donde estuvimos esta mañana, donde tú encuentras todo lo que tú quieras. Y por supuesto a Óptica Oviedo, que mañana es martes gratis en todas las ópticas Oviedo. Tú compras la montura y los cristales son gratis. Recuérdate de seguros, Pepín, la gente que más sabe de seguros.
Y por supuesto también es las clases de matemática, el Kipetía Abadía, que está en los coffee shops de Tu Café, Santo Domingo. Y por favor, simplemente decirle que a las 3 de la tarde vamos a estar ya Ángela Costa y quien le habla en Sol, Radio Sol 106.5 a partir de la tarde de hoy. A partir de las 3 de la tarde vamos a estar en Sol. Muchas gracias.